¿Por qué Pakistán parece estar constantemente al borde del caos y por qué importa si es así? En el año 2023, Pakistán se enfrentó a una inflación del 28%, que devaluó su moneda, mientras se enfrentaba más del triple de ataques terroristas en comparación con 2018. Esto conllevaba un riesgo alarmante. Si el país colapsaba, los grupos terroristas podrían tomar el control de más de 160 armas nucleares, como lo es. Pakistán es uno de los 9 países que poseen armas nucleares. La inestabilidad en este escenario podría tener consecuencias catastróficas no solo para los ciudadanos de Pakistán, sino para el mundo entero. Exploremos Pakistán, una nación que ocupa el puesto 41 en la economía mundial en términos de PIB y hogar de una población de más de 230 millones de personas que enfrentan una grave crisis económica. Sin embargo, este no es el tipo de crisis económica que a menudo enfrentan los países desarrollados. Es un escenario que podría conducir a una hambruna a gran escala para la quinta población mundial más grande. Además, imagine una escena en la que las personas luchan por la comida, corren detrás de los camiones para comprar harina de trigo. Pakistán se enfrenta a una situación crítica. La crisis económica es la peor en 50 años. El país solo tiene dinero para 3 semanas de importaciones. A pesar de ello, enfrenta desafíos económicos en un territorio de aproximadamente 800.000 kilómetros cuadrados, equivalente a Francia y el Reino Unido juntos. El país comparte fronteras con India, Afganistán, Irán y China, así como con el mar Arábigo al sur. Los conflictos con la mayoría de estos vecinos, excepto China y el mar, han marcado su historia. Entonces, frente a estas preocupaciones de seguridad, el ejército de Pakistán ha crecido, representando un asombroso 17% del gasto del gobierno nacional en 2021. Con más de 600.000 soldados voluntarios en servicio activo, el ejército absorbe una gran parte del presupuesto del país y tiene capacidad política. Influencia. Entonces, ¿cuál fue el papel del ejército pakistaní en la estabilidad interna y las relaciones con los vecinos? ¿Cuáles han sido los principales cambios políticos que han tenido lugar en Pakistán desde la independencia? Finalmente, ¿cómo han afectado las tensiones geopolíticas entre EU y China al posicionamiento de Pakistán? Bueno, quédate conmigo en este vídeo, entenderás esta situación. Ya lo sabes, ¿verdad? Separa esa palomita, ametralla el like y vamos. La historia de 75 años de Pakistán ha estado marcada por desafíos desde su formación. Nació de conflictos y divisiones. Antes de convertirse en un país independiente, Pakistán era parte de la India británica. La partición de India en 1947 trajo migraciones masivas, con 6,5 millones de musulmanes moviéndose hacia el oeste desde Pakistán y 4,7 millones de hindúes y sikhs moviéndose hacia India. La partición fue sangrienta, dando lugar a enfrentamientos en Punjab, donde perdieron la vida entre 200.000 y 2 millones de personas. Ante esto, el papel del ejército pakistaní es vital para la estabilidad interna y las relaciones con sus vecinos. La tumultuosa historia del país ha dado forma a su trayectoria, y comprender su influencia es clave para comprender la compleja situación de Pakistán en el escenario mundial. Después de convertirse en un país en 1947, India y Pakistán se enfrentaron por Cachemira. Desde entonces, las relaciones entre ellos han sido tensas, por decirlo menos. Y esta historia de conflicto es una de las razones por las que Pakistán siempre parece estar al borde del colapso. Desde 1948, el país ha pasado por fases de democracia, teocracia y ley marcial. Básicamente, periodos de diferentes tipos de gobiernos. E incluso en los tiempos más democráticos, el ejército de Pakistán ha mantenido una fuerte influencia en la política. En 1949, la Liga Musulmana redactó la Resolución Objetiva, un documento que serviría de base para futuras constituciones, eso sí, en plural. La primera constitución fue adoptada en 1956, estableciendo un gobierno parlamentario. Pero esa constitución fue suspendida en 1958, cuando hubo un golpe de Estado liderado por el presidente Mirza, quien impuso la ley marcial. Pero este golpe no salió según lo planeado y el general Khan tomó el poder. Pero, ¿cómo construyó Pakistán su poderío militar?
Entre las décadas de 1950 y 1960, tanto Estados Unidos como China desempeñaron un papel crucial en el entrenamiento y fortalecimiento del ejército pakistaní. Estados Unidos ayudó a construir regimientos blindados y la ayuda militar alcanzó su punto máximo en 1962. Mientras tanto, Pakistán también se acercaba cada vez más a China, y un acuerdo de cooperación en 1963 los convirtió prácticamente en amigos cercanos. China ha suministrado a Pakistán armas y equipos a gran escala, como aviones de combate, bombarderos, tanques y otros equipos militares. Esto dio forma significativa al poder militar del país. En resumen, la turbulenta historia de guerras, gobiernos diversos e influencias extranjeras de Pakistán ha dado forma a la situación actual de Pakistán. Y eso es solo una parte de la historia del país. A medida que el ejército de Pakistán ganaba fuerza con la ayuda de EU y China, el panorama político del país seguía siendo turbulento. Esta no es una combinación favorable, de hecho, terminó resultando en golpes de Estado. Imagínese la situación, se estableció una nueva constitución en 1969, pero en poco tiempo, el general Khan impuso nuevamente la ley marcial y tomó la sorprendente decisión de convocar elecciones generales. Sonaba como una oportunidad prometedora para la democracia, ¿verdad? Pero en realidad, los resultados no salieron según lo planeado. Khan perdió, pero se negó a renunciar al poder. Esto desencadenó una gran guerra, la Guerra de Liberación de Bengala, también conocida como la Guerra Civil de Pakistán, dependiendo de a quién le preguntes. Esta guerra tuvo impactos duraderos, especialmente en la relación entre India y Pakistán. Durante ese conflicto, EU apoyó a Pakistán con ayuda militar y financiación, lo que provocó cierta incomodidad en India. Estados Unidos buscó sacar a Pakistán de la influencia de la Unión Soviética, pero esto generó tensiones regionales. En 1971, Pakistán Oriental obtuvo la independencia y se convirtió en Bangladesh. Pakistán finalmente adoptó una nueva constitución en 1973. Hubo un breve periodo democrático bajo el primer ministro Bhutto, que se centró en la reconstrucción y el desarrollo de un programa nuclear. Sin embargo, este periodo de democracia fue interrumpido en 1977 por otro golpe militar, encabezado por el general Zia. La economía de Pakistán creció bajo Zia, pero las tensiones nucleares con India aumentaron, lo que resultó en más conflictos entre los países. Pakistán también apoyó a los mujahidines en Afganistán durante la década de 1980. La influencia política del ejército pakistaní es un factor desestabilizador en la región, lo que subraya la importancia de separar el ejército de la política. La historia moderna de Pakistán ha sido moldeada por líderes como Musharraf, quien colaboró con los EU en la lucha contra los talibanes después de los ataques del 11 de septiembre. Sin embargo, sus acciones a menudo reflejaban sus propios intereses, oscilando entre diferentes grupos y naciones. Esta es una narración llena de giros y vueltas e influencias internacionales, que muestra cómo los eventos políticos han dado forma a Pakistán en la actualidad. Durante el mandato del expresidente Musharraf, el país vio crecer su PIB en un increíble 50%. Esto es como un gran activo para evitar un colapso. Muchas superpotencias mundiales querían hacer negocios con ellos, lo que definitivamente jugó a favor del país. Sin embargo, hubo un cambio de rumbo. Musharraf, al mismo tiempo, era presidente y jefe del ejército. Esto causó una gran controversia cuando buscó la reelección en 2007. La Corte Suprema no consideró legal que ocupara ambos cargos al mismo tiempo para postularse. A Musharraf no le gustó nada esto, en respuesta declaró el estado de emergencia, suspendiendo la Constitución y la Corte. Fue todo un lío político. Durante este tiempo turbulento, Musharraf logró ser reelegido para un segundo mandato como presidente. Sin embargo, las cosas no fueron fáciles para él. En octubre terminó siendo presionado para renunciar a la presidencia. Esto sucedió porque hubo llamados para que fuera juzgado por traición e incluso juicio político. Escapó al exilio con la ayuda del ejército pakistaní, que estaba de su lado. Actualmente, el primer ministro de Pakistán es Shahbaz Sharif y se enfrenta a un gran desafío. El país decidió acabar con una restricción artificial a su moneda, y esto provocó que la rupia cayera un 20% frente al dólar en tan solo unos días. Con el aumento de los precios del combustible y la pérdida de valor de la rupia, esto encarece aún más las importaciones. La situación se complica aún más debido a que las reservas de moneda extranjera de Pakistán están disminuyendo,
lo que hace imposible que las empresas locales compren cosas en el extranjero, lo que prácticamente paraliza la economía. Además, las tensiones fronterizas entre los talibanes y los soldados pakistaníes se han elevado desde que Estados Unidos se retiró de Afganistán. Solo el año pasado, 282 militares y policías murieron en ataques terroristas, lo cual es muy preocupante. En 2011, Estados Unidos encontró y mató al líder de Al-Qaeda en suelo pakistaní. Esto generó sospechas de que Pakistán podría haber informado a Bin sobre el ataque. En 2018, la administración Trump recortó aproximadamente $300 millones en ayuda a Pakistán, lo que prácticamente puso fin al apoyo militar de los EU. ¿La razón? A Estados Unidos le preocupaba que el dinero se utilizara más para luchar contra India que contra el terrorismo. Prefirieron ser amigos de India, mientras que Pakistán se acercó a China como socio. El gasto militar pakistaní aumentó en 2022, pero las inversiones en infraestructura y educación disminuyeron. En el mismo año, inundaciones devastadoras afectaron a aproximadamente un tercio del país, dañando a millones de personas y causando daños por miles de millones de dólares. Para empeorar las cosas, muchos ciudadanos no tienen acceso a agua limpia ni electricidad. El ejército pakistaní era tan fuerte que parecía controlarlo todo, pero la confianza del público en él se había desvanecido. Además, los precios de los artículos esenciales están aumentando considerablemente y la inflación ha alcanzado niveles alarmantes, hasta el 30% en algunos lugares. Los artículos que costaban 100 rupias el año pasado ahora cuestan 130. Los alimentos comunes como las cebollas son 5 veces más caros. Los suministros de electricidad son tan escasos que se les dice a los centros comerciales que apaguen las luces antes de tiempo. La situación es tan grave que Pakistán incluso está considerando vender propiedades para recaudar fondos para la gente. En resumen, la nación está ahorrando donde puede. Los cambios en el gobierno significan cambios en la política financiera, lo que puede empeorar las cosas. Exploremos el lado económico. La economía pakistaní ha estado luchando, con deudas en aumento. El Banco Mundial prevé un crecimiento del 2% y una inflación del 23%. Las exportaciones son de $30.000 millones, mientras que las importaciones alcanzan los $90.000 millones, un gran desequilibrio. Las reservas de divisas están disminuyendo rápidamente. En marzo de 2023, la deuda externa del país era de $125.000 millones. La buena noticia es que el FMI prestó $3.000 millones a Pakistán en junio de 2023, evitando un colapso inminente. La comunidad internacional no permitiría que el país se derrumbara, especialmente porque Pakistán tiene armas nucleares, un gran ejército y problemas internos con el terrorismo. Para comprender el panorama completo, imagina una especie de Guerra Fría 2.0 entre EU y China. Pakistán es un aliado importante para ambos, pero su inestabilidad persiste, principalmente por el enorme poder del ejército. Una cosa está clara, el sistema actual no está funcionando para el pueblo de Pakistán. Vea también cómo la India está transformando su economía. Como siempre, muchas gracias por mirar.